Desde la cúpula del gobierno se muestra un gran temor por el deseo de cambio que hay en la mayoría de los venezolanos. Todos los estudios de opinión, los recorridos que hacen los candidatos opositores, la expresión de los pueblos en función de ese deseo de cambio en los pueblos, en las zonas rurales, en los campos, en los barrios, en las mismas instituciones del gobierno nacional, hay un deseo de cambio político. Hay una gran oportunidad. Hola, saludos a todos. Gracias por sintonizar a Perdigón Opina. Hoy estaremos hablando de la posibilidad del cambio político en Venezuela. Hay una alta probabilidad que ocurra el cambio político y del acuerdo de gobernabilidad o el pacto por la democracia que se necesita para consolidarlo y para que se logre y no quede en una fantasía o en un sueño. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte. Apóyanos compartiendo este video, haciendo tus comentarios. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos al canal Perdigón Opina. También hay una gran presión política y una presión social hacia el gobierno. La mayoría de los venezolanos considera que este gobierno no puede superar la crisis estructural. No hay manera que el gobierno de Nicolás Maduro logre brindar la confianza a la población y a los inversionistas nacionales e internacionales. Uno se alegra que vengan inversiones en materia petrolera, gasífera, con grandes industrias, pero eso no es suficiente. Aquí tiene que venir un clima de confianza para que Venezuela pueda salir de esa crisis estructural. Hay una gran oportunidad para el cambio, pero ese no se puede lograr ni concretar en el tiempo porque no solamente es ganar la elección, es concretar un acuerdo de gobernabilidad. En estos momentos hay actores internacionales, el mundo, países vecinos que apuestan al cambio político en Venezuela, que apuestan a un cambio democrático. En estos momentos podemos ver aliados del gobierno, como es el caso de Lula da Silva, presidente de Brasil, y el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quienes han planteado, y sobre todo el presidente de Colombia ha planteado, que aquí se debe dar un pacto por la democracia, para que ocurra un cambio en paz. Ellos están muy preocupados por la situación venezolana. Y tenemos esa gran oportunidad porque ya hay un preacuerdo, pero ese preacuerdo tiene que pasar a un acuerdo. Pero eso no se logra con radicalismo, porque incluso esos pactos por la gobernabilidad tienen muchos enemigos. Y no solamente porque lo plantee el presidente de Colombia. Aquí nosotros los venezolanos hemos sido ejemplo a nivel mundial con el pacto de Punto Fijo. Hay dos transiciones que estudiaron, que miraron la experiencia venezolana con el pacto de Punto Fijo, como lo fue la transición chilena, cuando pasó de la dictadura a la democracia, las negociaciones que se dieron con el dictador Augusto Pinochet, miraron muy bien cómo fue el pacto que hizo Venezuela para consolidar la democracia. Y ese pacto lo realizaron los principales partidos del país para la época, que era URD, COPEI y Acción Democrática. Liderizada cada una, Acción Democrática con Rómulo Betancourt, COPEI con Rafael Caldera y URD con Jovito Villalba. En aquel momento tenían la claridad de que se necesitaba garantizar la estabilidad institucional del gobierno que se iba a elegir en las elecciones. A tal punto que antes de las elecciones firmaron el pacto de Punto Fijo, donde se hablaba del compromiso de realizar, independientemente de quién ganara, un gobierno de unidad nacional. Y no solamente lo firmaron, lo cumplieron. Cuando ganó Rómulo Betancourt la presidencia de la República, lo cumplió. Y el gabinete nacional estaba compuesto por los tres partidos, con figuras de los tres partidos, con ministros de los tres partidos. Lo cumplieron. También allí hablaron de la necesidad de la pluralidad, porque comprendían que con el sectarismo no se lograba nada. Y así ocurrió en el trienio ADECO, la amarga experiencia que tuvieron que vivir con el primer gobierno que fue derrocado, que era el primer gobierno electo por el voto universal, directo y secreto, como fue el de Rómulo Gallegos. Y eso les correspondió vivirlos. Y a nosotros como venezolanos
nos toca revivir esa historia, revisar muy bien. Y ellos lograron consolidar la democracia, que no era fácil, porque recuerden que Venezuela venía de una cultura autoritaria, donde se hablaba era del hombre fuerte, y allí tuvimos las dictaduras. Y estos políticos aprendieron de todo eso y sabían que había que garantizar el respeto a la Constitución, que tenían que luchar por una política democrática de largo alcance, que no era para un momento, que no solamente era cambiar el gobierno, que se tenía que crear un espíritu democrático, que la cultura tenía que ser democrática, y lo lograron. Incluso se plantearon en ese pacto que tenía que haber un programa común mínimo de gobierno, y así lo desarrollaron y lo cumplieron en el ejercicio del poder. Eso permitió que Venezuela fuera ejemplo a nivel internacional. Se logró alcanzar el control, porque era otro planteamiento, el control de los poderes públicos, el control del Ejecutivo, del presidente, el contrapeso de los poderes, la división de los poderes. Y por eso durante muchos años fue muy estable la democracia venezolana. También los acuerdos de la Moncloa, que fue la transición española, tomó en cuenta al pacto de Punto Fijo, a la experiencia venezolana, y Venezuela los apoyó en su transición, igualmente en la transición chilena. Los acuerdos de la Moncloa son dos, uno sobre el saneamiento y la reforma de la economía, y el otro sobre las acciones jurídicas y políticas. Todo fue acordado, y quien encabezaba ese pacto era el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez. Pues recordemos que la dictadura de Francisco Franco había preparado para la sucesión de su gobierno era al rey de España, pero este inteligentemente trabajó para que se hiciera una transición hacia la democracia conjuntamente con Adolfo Suárez, y eso lo lograron, y ellos empezaron a mirar la experiencia venezolana. Y en el caso chileno llegaron a 54 acuerdos de reforma. Pinochet había perdido el plebiscito en 1988. Y antes de las elecciones presidenciales de 1989, a mediados de ese año, llegaron a acuerdos de 54 reformas constitucionales que se tenían que hacer. Ellos miraron igual lo que se había logrado con la democracia venezolana. Hoy en día nosotros tenemos que volver las miradas allá y recordar y rectificar sobre los errores históricos que se cometieron en el país. Entre esos errores fue no revisar y volver a hacer un acuerdo de gobernabilidad cuando ocurrieron los sucesos y la explosión social de 1989, las dos intentonas golpistas del 4 de febrero y 27 de noviembre del año 1992. Allí tenía que hacerse una revisión de la democracia, tenía que hacerse una revisión del Estado y lograr un acuerdo entre todos los sectores del país en función de garantizar una reforma del Estado y una reforma constitucional que diera respuesta a la crisis que se presentaba en aquel momento. Pero no lo hicieron. Allí lo que vino fue una especie de canibalismo político, de conspiraciones que no permitieron incluso que se desarrollaran los cambios que planteó el mismo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era al contrario. Se tenían que discutir, se tenía que acordar un pacto de gobernabilidad, de un acuerdo de gobernabilidad, en consenso con todos los sectores de la sociedad. Y en todas las transiciones que se observan, siempre los acuerdos, los consensos son necesarios. Hoy no hay dudas que hasta dentro del mismo gobierno, sus seguidores hoy sueñan con un cambio político, sueñan con un cambio de gobierno, porque saben que ya el gobierno de Maduro no puede realizar la transformación, el cambio estructural que necesita el país. Igual la confianza que se necesita para que vengan las inversiones nacionales e internacionales. Aquí hay que garantizar el Estado de Derecho, el pluralismo, y eso está contenido en la democracia, incluso en nuestra propia Constitución, para que el cambio no quede solamente en un cambio de gobierno que pueda durar muy poco. La idea es que esto sea de largo alcance, como se planteó en el Pacto de Punto Fijo. La política democrática de largo alcance, un acuerdo de gobernabilidad de largo alcance.
O como lo plantea el mismo presidente de Colombia, porque esto lo tenemos que ver sin complejos, que es el pacto por la democracia. Eso es factible. Pero en la medida que continúe la polarización, el radicalismo, eso es enemigo de los acuerdos por la democracia. Y esos enemigos están en ambas partes, ahí del gobierno y ahí también de la oposición. Hay muchas razones para tener rabia y rechazo hacia el gobierno nacional. Pero aquí no hay la suficiente fuerza del lado opositor para imponerse. El gobierno tiene todos los poderes públicos, pero también es una verdad que ya no tiene el poder social de antes. Ya la mayoría del pueblo venezolano no lo acompaña. Y eso lo observamos nosotros en todos los recorridos que hace la oposición venezolana, en los campos, en los barrios, que antes allí el rey era el PSUV, el socialismo del siglo XXI, ahora no. Incluso allí vimos el acto que se hizo en Turén, donde se presentó María Corina Machado en representación de la plataforma unitaria, en un acto que hicieron allí. Fue un acto que batió récord y generó una gran conmoción. Hoy tiene más de 8 millones de vistas en las redes sociales. El gobierno, tratando de contener esa expresión de ese descontento que hay en toda Venezuela, se llevó preso a 3 personas con el SEBIN, incluso al coplero que se presentó en el acto. Eso más bien lo que hace es potenciar el descontento. Y aquí, tanto el gobierno como los opositores debemos entender que el cambio tiene que ser en paz, que el camino es electoral, que esas prácticas antidemocráticas y autoritarias no favorecen a un cambio político en paz. Aquí el odio hay que dejarlo de un lado. Aquí todos los venezolanos tenemos que pensar es en la reconciliación nacional. El gobierno sabe que pierde las elecciones y por eso maniobra y por eso tiene sus temores. Pero en el lado opositor se tiene que actuar con mucha inteligencia, con sabiduría, con equilibrio, asumiendo la posición democrática y la convicción democrática, ejerciéndola operativamente más que nunca. El ejemplo lo tienen que dar los opositores al gobierno en materia democrática. Y hay que, en función del país, de los temas Estado-Nación. Si usted quiere contribuir al cambio en Venezuela, debe dejar de un lado la polarización, las peleas, las discusiones viscerales. Aquí hay que avanzar hacia la normalización del país. Estamos en una situación anormal. Y todo esto se puede superar, esta crisis política se puede superar es a través de la concertación política. Ya se sabe que el gobierno no tiene mayoría desde el 2015, pero el gobierno maniobra para que la gente se desanime, para que la abstención sea alta. Pero ahorita observamos un pueblo muy decidido y todos los sondeos de opinión así lo indican. Y lo que vemos en las calles de Venezuela, en los mercados, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro entorno, en las universidades, en todos los rincones del país hay un gran deseo del cambio. Y el gobierno tiene que tener mucho cuidado. Quienes están muy contentos con el gobierno son los que están en la burbuja del poder, los que tienen algún beneficio o alguna relación con el poder. Pero allí no están la mayoría de los venezolanos, porque incluso aquí hay que detener esos ataques entre los opositores. Aquí tiene que venir el acuerdo de gobernabilidad, no solamente es con el gobierno, es con todos los sectores, con todos los candidatos. Porque aquí el interés es el interés nacional, es Venezuela. Y aquí tenemos que tener la conciencia nacional que el cambio es un deseo de todos. Incluso esos que están en la cúpula del poder tienen familiares que desean un cambio político. Militares que también desean un cambio político, que no quieren que esto siga como está, que se transforme la economía, que haya un crecimiento de la economía, que se recupere el poder adquisitivo de todos, de los trabajadores, de los profesionales, de todos los venezolanos. Y allí se incluyen los empleados públicos. Y todo eso es posible porque Venezuela tiene grandes riquezas. Pero ese modelo económico, ese gobierno que tenemos, no tiene la capacidad ni brinda la confianza para hacerlo. Y ellos mismos lo saben. Pero allí dentro del gobierno también hay gente que tiene muchos temores, hay miedos, porque ellos estaban acostumbrados que la mayoría lo apoyara. Solamente una minoría los apoya y hay una mayoría que los rechaza.
Pero esa rabia, ese odio, hay que canalizarlo. No se puede instrumentar ni se puede canalizar hacia más odio, porque aquí la clave es la reconciliación nacional, la unión de todos los venezolanos, la unión de la nación. Allí es donde está la clave para concretar el cambio no solamente de gobierno, el cambio político funcione y permanezca en el tiempo. El nuevo presidente que resulte electo tiene que recibir el apoyo de todos los sectores, tiene que gobernar con amplitud, sin odio, se tienen que dar garantías, porque aquí el gobierno sigue teniendo el poder y el control del gobierno nacional y de los poderes públicos. Y quien llegue a la presidencia tiene que acordar la gobernabilidad con todos los poderes públicos y todos los sectores del país, todos los partidos del país, con los gremios, con el gremio empresarial, que es fundamental porque el gobierno ya no puede solo para relanzar la economía, para conseguir el crecimiento económico. Necesita también del apoyo empresarial. Todo eso es posible, pero en un marco de armonía y entendiendo que es necesaria la convivencia política, porque no hacerlo así nos colocaría en la inestabilidad, en una posible guerra civil, en el surgimiento de guerrillas. Así no vendría nadie a invertir en el país. El presidente que resulte electo no duraría nada en el poder. Esa no es la idea. Y aquí ninguno de los dos sectores tiene la fuerza suficiente para imponerse. El gobierno no tiene la fuerza suficiente porque perdió el pueblo. Y la oposición tampoco tiene la fuerza suficiente para imponerse porque el gobierno tiene el control de todos los poderes públicos. Pero aquí tenemos que hablar de lo institucional, de lo constitucional. Esa es la vía. El camino electoral. Nosotros nos alegramos mucho cuando vemos a aquellos que llamaban a no votar en elecciones pasadas, que se cometieron muchos errores. Y aquí tiene que haber mucha humildad. Quien pretenda ser el presidente del país y quien pretenda ser el candidato de todos tiene que ser de consenso, de amplitud, de reconciliación. Allí no puede haber un discurso o un mensaje que llame a una mayor división del país. Es la unidad nacional. Allí es donde tenemos que ver el pacto de punto fijo, garantizó en la democracia la pluralidad y el respeto a las minorías. Hay una figura que era la del senador vitalicio. Incluso en Chile la adoptaron, el tema del senador vitalicio. Y Pinochet pasó a ser también senador vitalicio, porque allí también se acordó que iba a ser comandante del ejército. Fue comandante del ejército durante 8 años. Aquí tenemos que estar abiertos también a un acuerdo que permita que transitemos a una democracia plena, a una democracia que nos una como país, como nación. Aquí se tienen que llegar a algunos acuerdos en la reforma constitucional y en la reforma del Estado que se tiene que hacer. No se puede seguir con el centralismo resolviendo todo desde Caracas. Tiene que dar fuerza y autonomía a los estados, a los municipios. El poder más cercano al pueblo en estos momentos es el municipio. Y eso hay que fortalecerlo con la ley de Hacienda Pública Estatal. Y hay una gran oportunidad de llegar a un acuerdo. Ese preacuerdo tiene que convertirse en un acuerdo de gobernabilidad. Y el gobierno tiene sus temores, y eso lo tenemos que comprender. Incluso internamente está dividido entre un sector que se considera chavista, pero no apoya al gobierno. Pero está distante, separado del gobierno de Maduro. Y con un discurso radical no se va a conquistar ese sector. Ese sector está decidido a que quiere un cambio político. Pero lo vas a conquistar es con un mensaje de inclusión, con un mensaje de unidad nacional, planteando un gobierno de unidad nacional, de un acuerdo por la democracia. Eso es factible, incluso en la mayoría de esos sectores populares, en los barrios, en el campo, están muy pendientes de cuál es el planteamiento económico, cuáles son las soluciones que plantean para recuperar el poder adquisitivo. Aquí hay que hablar de las soluciones, no dividir más al país. Recordemos la campaña del 2015, que fue un éxito, donde no se polarizó, donde no habían peleas viscerales. El tono fue el planteamiento, el cambio, y se logró una mayoría contundente. Ahorita hay menos personas porque hay 8 millones de venezolanos que se fueron del país a buscar nuevos horizontes, a buscar una solución económica, porque aquí la situación económica que se ha vivido en Venezuela ha sido terrible. Y con esa pérdida del poder adquisitivo, la mayoría de los venezolanos empezó a buscar una salida a su crisis económica. Igualmente, hoy en día hay un 40%
que dice que se iría del país si el cambio no ocurre. Pero también vemos una decisión a participar de más del 70% de los venezolanos que están en Venezuela, señalan que quieren votar, que quieren participar. Y aquí va a ocurrir lo de la economía del voto. El que esté primero en las encuestas, el que se sienta más en la calle, ese es el que puede lograr el triunfo y es el que puede lograr la transición. Pero quien logre eso es el que logre sintonizar con el país. Porque incluso usted tiene que ganarse el respeto del mismo gobierno, el respeto de las Fuerzas Armadas. Y eso se lo gana un candidato, una propuesta política con seriedad, dando soluciones, dejando de un lado la diatriba política. Incluso hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo, pero esos acuerdos se pueden llegar conversando, dialogando. Allí hay candidatos que pueden llegar a ese acuerdo. Ahí tenemos a Edmundo González, tenemos el caso de Benjamín Rauseo, que es un independiente, quien es un artista que tiene una relación especial con el público venezolano y quien no se va a ir por un barranco histórico. Con él se puede conversar. Igualmente con Enrique Márquez, quien nos ha demostrado ser un político serio. Y también los otros, hay que conversar con todos. Y ellos verán quién se va por el barranco histórico y quiénes estarían dispuestos a apoyar a un acuerdo de gobernabilidad. Aquí no hay que andar distanciados de nadie. Aquí todo el que quiera ayudar a un acuerdo de gobernabilidad, a un acuerdo por la democracia, tiene que ser bienvenido. Sería un error que los comandos sigan con los ataques y sigan con los laboratorios de campaña sucia. Si usted quiere que el cambio político se logre, se concrete, se mantenga en el tiempo, que se logre el cambio de gobierno, tiene que parar los laboratorios de campaña sucia. Si usted es uno de los que se la pasa peleando con todo el mundo en las redes sociales, tiene que parar eso. Si usted quiere que su opción presidencial sea la que prevalezca, que el cambio se concrete, hay que cambiar la modalidad, la forma de hacer campaña, la forma de expresarnos. Tenemos que comprender, entendemos que es muy difícil, porque hay muchas razones para tener rabia, porque hemos tenido un gobierno que no ha sido eficiente, efectivo, que en estos momentos no goza de la mejor popularidad. Porque, por ejemplo, quien tiene un familiar afuera, quien tiene un familiar que no sabe de él porque se perdió en la selva o porque murió en la selva, tiene muchas razones para rechazar a este gobierno. O si una madre que le mataron al hijo en una protesta, tampoco podemos esperar que no tenga rabia. Se tiene que contribuir a un clima de paz, de gobernabilidad, de reencuentro entre los venezolanos. Allí es donde tiene que estar la campaña. Y antes del 18 de julio, los que son candidatos pueden declinar a favor de otro. Pero si hay una campaña, si funcionan los laboratorios, para atacarse entre todos los candidatos, será muy difícil que se logre un acuerdo. Y aquí a nadie se puede ver como que no hace falta. Aquí todos hacen falta, incluyendo a los mismos del gobierno, incluyendo a los chavistas decepcionados de Maduro, incluyendo a los militares, porque al final todos somos venezolanos y somos afectados por la crisis. Y esos del gobierno también tienen familiares que rechazan la gestión del gobierno y que quieren un cambio. Y en todas las instituciones también hay empleados públicos que apuestan a un cambio político, que sueñan con ese cambio político. También esos que están conectados, que pertenecen a la cúpula del gobierno o que son empleados directos y se sienten muy bien con el gobierno, hay que respetarlos. Pero ellos también tienen familiares que quieren un cambio en paz, que se garantice la estabilidad institucional. Y eso es factible, pero hay que dejar las emociones, las peleas viscerales de un lado, incluso para que se logre que no solamente sea una candidatura, sino varios factores políticos, varios sectores del país y candidatos que declinen a favor de quien tenga la primera opción. Eso es factible. Observamos que hay una gran oportunidad, pero esa oportunidad no se puede desechar. Aquí tienen que tener mucho cuidado con aquellos que ya están con el triunfalismo y creen que están en Miraflores. Hoy en día eso es posible y factible. La idea es que ese cambio democrático se mantenga en el tiempo, que sea de largo alcance, como lo hizo el Pacto de Punto Fijo. Planteó una política democrática de largo alcance, un gobierno de unidad nacional, un programa común mínimo de gobierno,
Y así como los chilenos llegaron a un acuerdo de 54 reformas en la Constitución, se establecieron garantías para los que salían y de forma equilibrada se negoció, pero era en función de garantizar la democracia, porque allí ellos se plantearon la estabilidad institucional, la gobernabilidad. Incluso en ese acuerdo establecen de mantener las medidas económicas. Nosotros los venezolanos podemos concretar ese cambio. Allí tenemos también, que ya lo hemos hablado, el ejemplo de España. Y nosotros lo vivimos, porque no era fácil para la democracia recién instalada. Había un sector de militares que aún se identificaba con Pérez Jiménez. Veían que lo mejor eran los gobiernos militares. Las guerrillas auspiciadas desde Cuba y desde la Unión Soviética, a lo que se tuvo que enfrentar el nuevo gobierno democrático que instaló Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, entre otros, que participaron allí. Eso permitió que Venezuela mantuviera el nuevo gobierno en el tiempo y que la democracia se consolidara. Incluso con todas esas denuncias, esos casos de corrupción que se han presentado, dentro del gobierno hay mucho nerviosismo, dentro del PSUV hay mucho nerviosismo, porque muchos de ellos no se sienten identificados en los preacuerdos. Y ellos le tienen temor también a que aquí se instale un gobierno sectario, un gobierno radical. Aquí, para que se concrete ese cambio, tiene que ser la instalación de un gobierno de unidad nacional donde se represente a todos los sectores, con acuerdos muy puntuales que permitan que no se dé la persecución y una especie de cacería de brujas. Allí está el deseo, allí está la fuerza del pueblo. Hay que canalizarla. Hay una gran oportunidad. El gobierno va a seguir maniobrando para quedarse en el poder y va a luchar hasta el último minuto, incluso de la misma elección. Aquí el triunfalismo es malo. Aquí la gente no puede pensar que el gobierno ya se entregó, que el gobierno ya está listo. Al contrario, aquí se tienen que organizar muy bien, entender que no es con una política de polarización, de peleas viscerales, sino que es la reconciliación nacional la que puede permitir que se desarrolle ese cambio que aspira la mayoría de los venezolanos. De no ser así, se volverá a desechar una nueva oportunidad. Recordemos que también hay sectores que cuando tienen un poco de poder se vuelven locos. Y aquí se han botado muchas oportunidades por el sectarismo, por el radicalismo, y eso permitió que el gobierno se atornillara y lograra estar en el poder durante 25 años. Si no se quiere que continúe, ese es el camino, esa es la política, una política democrática de amplitud, de encuentro, de reconciliación. Observamos que hay una gran oportunidad para consolidar el cambio en Venezuela. Y para concretar ese acuerdo, aquí se tienen que mirar a todos los sectores del país, a la iglesia, a las universidades, a los sindicatos, a los gremios, a los productores, al gremio empresarial. Hay que invitarlos a que participen. No solamente puede ser una concertación entre cúpulas o entre un grupito. Para consolidar ese acuerdo por la democracia, tiene que hacerse con todo el país. Hay que hablar con todos los candidatos. Y quien pretenda ser el presidente de la República debe entender que la concertación es clave. Va a ser presidente de todos, de los que lo acompañan y de los que no lo acompañan, incluso de los que no lo respetan. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Por favor, comparte el video, suscríbete si no lo has hecho para que nos apoyes y podamos seguir haciendo análisis de temas nacionales e internacionales. Que tengas un feliz día, feliz domingo, feliz día. Muchas gracias por sintonizarnos.